Dijiste una palabra y se puso la... Y dejó de grabar. No sé, hasta dónde grabó. Pero dale, tío. Apágale la internet a eso. No, está en modo avión. No, está puesto el modo avión, pero el... Y el wifi está desactivado también. Ajá. Sigamos. El decálogo del perfecto cuentista dice: cree en un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. 2. Que su arte, cree que su arte es una cima inaccesible. Imposible alcanzar a Poe, a Maupassant, a Kipling, a Chekhov. No sueñes con domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. 3. Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. 4. Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con el que lo deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. 5. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas. 6. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba el viento frío, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Desde el río amarillo con las piedras silbantes soplaba una brisa gélida que traía el recuerdo de los inviernos. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Quieres decir todo aquello o quieres decir esto? Si quieres decir aquello, nada más di aquello. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si entre sí son consonantes o asonantes. 7. No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable. Pero hay que hallarlo. El sustantivo y el adjetivo son una pareja que hay que saber controlar en toda la literatura. Entonces, ¿de qué color es la casa? Si va a poner la casa color terracota, tal. Es decir, el problema es conseguir los adjetivos precisos para describir lo que queremos. Y el que adjetiva mucho termina haciendo que los sustantivos se vuelven más pesados, porque le colocas muchos ganchitos a la cosa, muchos ganchitos de color. Es decir, la casa brumosa, terrosa y tenebrosa. 3 adjetivos por una sola palabra, pobre casa. 8. Toma a tus personajes de la mano y llévatelos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. 9. No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. Y el 10º, para cerrar el decálogo, es: no pienses en tus amigos a la hora de escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida en el cuento. Bueno, ese es el decálogo del perfecto cuentista de Horacio Quiroga, que es el primer gran cuentista en lengua española. Otro entonces de los más grandes cuentistas en lengua española, que es Cortázar, nos dice: alguna vez Horacio Quiroga intentó un decálogo del perfecto cuentista, cuyo mero título vale ya como una guiñada de ojo al lector. Si 9 de los preceptos son considerablemente prescindibles, el último me parece de una lucidez implacable. Cuenta como si el relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. De otro modo no se obtiene la vida en el cuento.
La noción del pequeño ambiente da su sentido más hondo al consejo, al definir la forma cerrada del cuento, lo que ya en otra ocasión he llamado su esfericidad. El cuento es esférico. Pero a esa noción se suma otra igualmente significativa, la de que el narrador pudo haber sido uno de los personajes. Es decir, que la situación narrativa en sí debe nacer y darse dentro de la esfera, trabajando del interior hacia el exterior, sin que los límites del relato se vean trazados como quien modela una esfera de arcilla. Dicho de otro modo, el sentimiento de la esfera debe preexistir de alguna manera al acto de escribir el cuento, como si el narrador, sometido por la forma que asume, se moviera implícitamente en ella y la llevara a su extrema tensión, lo que hace precisamente la perfección de la forma esférica. Entonces, estamos pensando en uno de los elementos que tiene el cuento, que es la tensión, ¿no? Pero esa tensión, para Cortázar, tiene que ver con cómo todos los elementos que están alrededor del cuento, pensemos en la nube de Oort. ¿Por qué vemos que la galaxia, el sistema solar es esto, pero el sistema solar es todo lo que está alrededor, ¿no? Entonces todo lo que está alrededor está atraído como por la gravedad del narrador. La gravedad del personaje que pudo haber sido el propio narrador. Nada que se escape a la vista del narrador o que no tenga un hilo gravitatorio con el narrador, precisamente es inútil dentro del cuento y hace que el cuento o el relato desaparezca o sea malo o pierda tensión. Estoy hablando del cuento contemporáneo. Digamos que el que nace con Edgar Allan Poe y se propone como una máquina infalible destinada a cumplir su misión narrativa con la máxima economía de medios. Precisamente la diferencia entre el cuento y lo que los franceses llamaban nouvelle y lo que los anglosajones llaman long short history se basa en esa implacable carrera contra el reloj que es un cuento plenamente logrado. Basta pensar en The Cast of the Amotillado, Bliss, Las Ruinas Circulares y The Killers. De aquí yo saco Las Ruinas Circulares, que es de Borges, y The Killers, no sé de quién es. Creo que es de Jack London, uno de los asesinos, que escribió aquellos relatos de crímenes. Esto no quiere decir que cuentos más extensos no puedan ser igualmente perfectos, pero me parece obvio que las narraciones arquetípicas de los últimos 100 años han nacido de una despiadada eliminación de todos los elementos privativos de la novela y de la novela. Los exordios, circunloquios, desarrollos y demás recursos narrativos. Si un cuento largo de Henry James o de D.H. Lawrence puede ser considerado genial como aquellos, preciso será convenir que estos autores trabajaron con una apertura temática y lingüística que de alguna manera facilitaba su labor, mientras que lo siempre asombroso de los cuentos contra el reloj está en que potencian vertiginosamente un mínimo de elementos, probando que ciertas situaciones o terrenos narrativos privilegiados pueden traducirse en un relato de proyecciones tan vastas como las más elaboradas novelas. Lo que sigue se basa parcialmente en experiencias personales cuya descripción mostrará quizás, digamos desde el exterior de la esfera, algunas de las constantes que gravitan en un cuento de este tipo. Vuelvo al hermano Quiroga para recordar que dice: cuenta como si el relato no tuviera interés más que para un pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste ser uno. La noción de ser uno de los personajes se traduce por lo general en el relato en primera persona, que nos sitúa de rondón en el plano interno. Hace muchos años, en Buenos Aires, Ana María Barrenechea me reprobó amistosamente un exceso en el uso de la primera persona. Creo que con frecuencia a los relatos de las armas secretas
aunque quizás se trataba de los de Final de Juego, dos libros geniales de Cortázar, ¿no? Cuando le señalé que había varios en tercera persona, insistió en que no era así y tuve que probárselo libro en mano. Llegamos a la hipótesis de que quizás la tercera persona actuaba como una primera persona disfrazada y que por eso la memoria tendía a holgazanear monótonamente la serie de relatos del libro. En este momento o más tarde encontré una suerte de explicación por vía contraria, sabiendo que cuando escribo un cuento busco instintivamente que sea de alguna manera ajeno a mí en tanto demiurgo, que eche a vivir con una vida independiente y que el lector tenga o pueda tener la sensación de que en cierto modo está leyendo algo que ha nacido por sí mismo o en sí mismo y hasta de sí mismo. En todo caso, con la mediación, pero jamás con la presencia manifiesta del demiurgo. Evidentemente esto pasa en todo Cortázar. Cortázar no sale jamás en sus narraciones. Nosotros, por ejemplo, no sabemos si Cortázar es un cronopio o es un fama. Posiblemente sea un cronopio por su modo de ser, pero también tiene esas cosas de los famas a veces, el propio Cortázar, o de una esperanza. No sé si conoces Historia de Cronopios y Famas. Es un libro delicioso de Cortázar que hay que leer. Voy a ver si lo tengo en PDF y lo paso al grupo. Recordé que siempre me han irritado los relatos donde los personajes tienen que quedarse como al margen mientras el narrador explica por su cuenta, aunque esa cuenta sea la mera explicación y no suponga interferencia demiúrgica, detalles o pasos de una situación a otra. El signo de un gran cuento me lo da eso que podríamos llamar la autarquía. El hecho de que el relato se ha desprendido del autor como una pompa de jabón de la pipa de yeso. Aunque parezca paradójico, la narración en primera persona constituye la más fácil y quizás mejor solución del problema, porque la narración y acción, que son allí una y la misma cosa, incluso cuando se habla de terceros, quien lo hace es parte de la acción, está en la burbuja y no en la pipa, porque está hablando del personaje. Quizá por eso en mis relatos en tercera persona he procurado casi siempre no salirme de una narración stricto sensu, sin esas tomas de distancia que equivalen a un juicio sobre lo que está pasando. Me parece una vanidad querer intervenir en el cuento con algo más que con el cuento en sí. Lo contrario a esto es lo que hizo Cervantes en el Quijote, ¿no? Es decir, de repente decir, detengo la narración aquí, yo estoy narrando, pero se acabó lo que estaba leyendo, ahora me voy a poner yo a inventar el resto que falta, y ahí cuenta cómo consiguió el manual, y cómo después él interviene en el Quijote, y es el que lo está escribiendo. Entonces, ahí es donde está la parte demiúrgica. El narrador se convierte en alguien que le dice, es como si viéramos una película, lo hace Woody Allen en su cine. De repente se detiene y dice, un momento, sale Woody Allen, un momento, no, así no, esto no debe pasar así, repitan la escena. Tú estás viendo la película y sale el director a hacer esa vaina. Si el director es el que está dirigiendo y rompe con el narrativo. Eso es un demiurgo, es decir, un creador, un soñador, una persona que a partir del sueño genera. Se supone que Dios es una especie de demiurgo porque nosotros somos el sueño de algunos dioses, ¿no? Lo piensan los barí. Los barí piensan que somos un sueño de Sabaseba, y nos salimos del sueño de Sabaseba, pero Sabaseba soñó este mundo. La contraposición, la autarquía, es el momento en el que nos revelamos a Dios, ¿no? Que nos rompemos nuestras cadenas. Esto lleva necesariamente a la cuestión de la técnica narrativa, dice Cortázar, ¿no? He entendido por esto el especial enlace en que se sitúan el narrador y lo narrado. Personalmente, en este enlace se me ha dado siempre como una polarización. Es decir, que si existe el obvio puente entre el lenguaje, yendo de la voluntad de expresión a la expresión misma, a la vez ese puente se separa como escritor del cuento como cosa escrita,
al punto que el relato queda siempre como con la última palabra, como en la orilla opuesta. Esto es interesante verlo, analizarlo, desmenuzarlo. Es decir, hay un puente entre la voluntad de expresarnos y lo que estamos expresando. Pero para Cortázar ese puente llega un momento en el que se corta, en el que ya lo expresado se divorcia de la persona que lo expresó. Un poco al modo de decir que el propio cuento ha tomado vida y que el escritor lo que está es, y ya lo vamos a ver, obligado a continuar con lo que ya está escrito. Yo no estoy decidiendo, sino que ahora tengo el problema de que ya dije que el personaje es gordo y tengo que mantenerlo gordo. Un verso admirable de Pablo Neruda. Mis criaturas nacen, voy a leerlo, mis criaturas nacen de un largo rechazo. Me parece la mejor definición de un proceso en el que escribir es de alguna manera exorcizar. Rechazar criaturas invasoras, proyectándolas a una condición que paradójicamente les da existencia universal, a la vez que la sitúa en otro extremo del puente, donde ya no está el narrador que ha soltado la burbuja de su pipa de yeso. Exorcizarse de la narración. Es decir, los demonios están contigo, tú son tú, pero cuando te exorcistas, cuando sacas los demonios, ya el demonio es otra cosa, por más que pueda haber sido parte de ti. No sé si vida propia, pero sí la idea de que él está expulsando esas historias de dentro de sí, y después de que ya están afuera pertenecen a otro cuerpo. Son autárquicos, ¿no? Si lograron. Los fantasmas de sábado. Como sábado, pensemos en el. Quizá se ha exagerado afirmar que todo cuento breve, plenamente logrado, y en especial los cuentos fantásticos, que era lo que escribía Cortázar, cuentos fantásticos, por ejemplo, un hombre que botaba conejo por la boca. O lo que va a pasar en Casa Tomada, que no sabemos lo que está pasando, o lo que sucede en La caricia más profunda, que es otro relato que me encanta de Cortázar, y es que es un tipo que se va hundiendo cada vez más en la tierra, y nadie lo ve diferente, pero el tipo va hundiéndose y hundiéndose, y un día llega a la cintura, y después hasta aquí, y todo el mundo lo trata normal. Entonces dice, quizás ha exagerado afirmar que todo cuento breve, plenamente logrado, y en especial los cuentos fantásticos, son productos neuróticos, pesadillas o alucinaciones neutralizadas mediante la objetivación y el traslado a un medio exterior, al terreno neurótico, a un medio exterior al terreno neurótico. De todas maneras, en cualquier cuento breve memorable se percibe esa polarización, como si el autor hubiera querido desprenderse lo antes posible y de la manera más absoluta de su criatura, exorcizándola en la única forma en la que le era dado hacerlo, escribiéndola. Yo pienso en un relato brillante de Jorge Luis Borges, en El Aleph. El Aleph parece... Es decir, ¿cómo Borges escribió El Aleph? Parece que hubiese recibido una epifanía, ¿no? Qué cosa tan maravillosa. ¿Ustedes han leído El Aleph? Hay que leer El Aleph. Trata de un tipo que se entera que demolieron la casa de la que era una novia que él visitaba. Pero en esa casa pasaba algo raro, él siempre lo supo. Y un día le contó el hermano de la novia que él había descubierto un Aleph. ¿Qué coño es un Aleph, no? Lo llevó al sótano de la casa, le dijo que se acostara en tal sitio y que mirara un punto de las escaleras. Y que cuando llegara a ese punto lo iba a ver. Que era imposible describirlo con palabras. Y después Borges nos describe lo que es el Aleph, ¿no? Un punto de luz en el cual están contenidas todas las cosas del mundo, no de manera lineal, sino una detrás de otra.
algunos investigadores han dicho que Borges predijo la Internet. Un punto de luz donde las cosas no están contenidas de manera lineal, sino una detrás de otra, y todas se pueden ver al mismo tiempo. Sí, una cosa como un viaje por la red a toda velocidad, viendo todas las páginas para videos, para ver. Otra cosa que pudo haber predestinado la Internet era la danza del jaguar. Y hay otro de un monje, de un maya, de un místico que ve en una olla, no sé, de luz, todas las cosas, todos los conocimientos. Y el otro es el libro de arena, ¿no? Que puedes leerlo, pero si lo cierras no lo vuelves a encontrar y no tiene principio ni fin. No intentas buscar la primera página y nunca llegas a la primera página ni a la última página. Es una cosa maravillosa. Son otro cuento de Borges que se llama el libro de arena. Uno de los últimos cuentos que escribió. No existía la internet, no existía la computadora, no había manera de que él pensara que iba a existir Google. Este rasgo común no se lograría sin las condiciones y la atmósfera que acompañan el exorcismo. Él sigue con la idea del exorcismo. Pretender librarse de criaturas obsesionantes a base de mera técnica narrativa puede quizás dar un cuento, pero al faltar la polarización esencial, el rechazo catártico, el resultado literario será precisamente eso, literario. Al cuento le falta la atmósfera que ningún análisis estilístico lograría explicar. El aura que pervive en el relato y poseerá al lector como había poseído en el otro extremo del puente al autor. Un cuentista eficaz puede escribir relatos literariamente válidos, pero si alguna vez ha pasado por la experiencia de librarse de un cuento como quien se quita de encima una alimaña, sabrá de la diferencia que hay entre posesión y cocina literaria. Y a su vez, un buen lector de cuentos distinguirá infaliblemente entre lo que viene de un territorio indefinible y ominioso y el producto de un mero métier. Quizás el rasgo diferencial más penetrante, lo he señalado ya en otra parte, sea la tensión. Esta página viene después ya. La tensión interna de la trama narrativa. De una manera que ninguna técnica podría enseñar o promover. El gran cuento breve condensa la obsesión de la alimaña. Es una presencia alucinante que se instala desde la primera frase para fascinar al lector, hacerle perder contacto con la desviada realidad que lo rodea, arrasarlo a la sumersión más intensa y avasalladora. De un cuento casi se sale como de un acto de amor, agotado y fuera del mundo circundante, al que se vuelve poco a poco con una mirada de sorpresa, de lento reconocimiento, muchas veces de alivio y tantas otras de resignación. El hombre que escribió ese cuento pasó por una experiencia todavía más extenuante, porque de su capacidad de trasvasar la obsesión dependía el regreso a condiciones más tolerables. Y la tensión del cuento nació de esa eliminación fulgurante de ideas intermedias, de etapas preparatorias, de toda la retórica literaria deliberada, puesto que había en juego una operación en alguna medida fatal que no toleraba pérdida de tiempo. Estaba allí y solo de un manotazo podía arrancársela del cuello y de la cara. En todo caso, me tocó escribir muchos de mis cuentos, incluso en algunos relativamente largos como Las armas secretas. La angustia omnipresente a lo largo de todo el día me obligó a trabajar empecinadamente hasta terminar el relato y solo entonces, sin cuidarme de releerlo, bajar a la calle y caminar por mí mismo,
sin ser ya Perrier, sin ser ya Michelet. Esto permite sostener que cierta gama de cuentos nace de un estado de trance, anormal para los cánones de la normalidad al uso, y que el autor los escribe mientras está en lo que los franceses llaman un état second. Que Poe haya logrado sus mejores relatos en ese estado, paradójicamente reservaba la frialdad racional para la poesía, por lo menos en la intención, lo prueba más acá de toda evidencia testimonial el efecto traumático, contagioso y para algunos diabólico de The Telltale Heart, que es el corazón delator, o de Berenice. No faltará quien estime que exagero esta noción de un estado exorbitado como el único terreno donde puede nacer el gran cuento breve. Creo que pegó, ¿verdad? Haré notar que me refiero a los relatos donde el tema mismo contiene la anormalidad, como los citados de Poe, y me baso en mi propia experiencia toda vez que me vi obligado a escribir un cuento para evitar algo mucho peor. ¿Cómo describir la atmósfera que antecede y envuelve el acto de escribirlo? Si Poe hubiera tenido ocasión de hablar de eso, estas páginas no serían intentadas. Pero él cayó ese círculo del infierno y se limitó a convertirlo en The Black Cat, que es un cuento maravilloso. Ustedes han leído El Gato Negro, ¿verdad? La gente termina, no sé si a ustedes les pasó, después que uno lee El Gato Negro, después sueña con el puto cuento. Coño, a mí no me pasó, pero me pareció un... ¿No soñaste? Léelo otra vez. No, que no. ¿Tú soñaste con El Gato Negro cuando lo leíste? A mí me pasó también con El Escarabajo de Oro. Soñé que buscaba el puto escarabajo. ¿Leíste El Escarabajo de Oro? Que leí la narración extraordinaria. Aquí valen $5. Uno queda expectante con El Gato Negro. Queda. Pasa con... ¿Leíste El Gato Negro de Edgar Allan Poe? ¿No soñaste con El Gato Negro después? Hay que leerlo otra vez. No, se lo leíste bien. A ver. No sé de otros testimonios que puedan ayudar a comprender el proceso desencadenante y condicionante de un cuento breve digno de recuerdo. Apelo entonces a mi propia situación de cuentista y veo a un hombre relativamente feliz y cotidiano, envuelto en las mismas pequeñeces y dentistas de todo habitante de una gran ciudad. ¿Por qué dentistas? Le parece que los dentistas, él se mete mucho con los dentistas. También lo hacen en Historia, Cronología y Famas, habla de los dentistas. ¿Tuvo algún trauma? Que lee el periódico y se enamora y va al teatro y que de pronto, instantáneamente, en un viaje en el subte, en un café, en un sueño, en la oficina mientras revisa una traducción sospechosa acerca del analfabetismo en Tanzania, deja de ser él y su circunstancia. Y sin razón alguna, sin previo aviso, sin el aura de los epilépticos, menos mal, sin la crispación que precede a las grandes jaquecas, sin nada que le dé tiempo a apretar los dientes y a respirar hondo, es un cuento, una masa informe, sin palabras, ni caras, ni principio, ni fin, pero ya un cuento. Algo que solamente puede ser un cuento. Y además, enseguida, inmediatamente, Tanzania puede irse al demonio, porque ese hombre meterá una hoja de papel en la máquina y empezará a escribir, aunque sus jefes y las Naciones Unidas en pleno le caigan por las orejas, aunque su mujer lo llame, porque se está enfriando la sopa, aunque ocurran cosas tremendas en el mundo y haya que escuchar las informaciones radiales o bañarse, o telefonear a los amigos. Me acuerdo de una cita curiosa, creo que de Roger Free. Un niño precozmente dotado para el dibujo explicaba su método de composición diciendo algo en inglés que lo va a leer mi amigo Rodolfo, que es plurilingüe.
Es políglota. Primero pienso y luego dibujo una línea alrededor de mi pensamiento. Primero pienso y luego dibujo una línea alrededor de mi pensamiento. Entonces dice, un niño precozmente dotado para el dibujo explica su método de composición diciendo, primero pienso y luego dibujo la línea alrededor de mi pensamiento. Esta hoja, para decirlo como Rimbaud, ¿será? Porque está como, no tiene número de página. Punto, viene punto y seguido, entonces viene mayúscula. Ajá. En el caso de estos cuentos sucede exactamente lo contrario. La línea verbal que los dibujará arranca sin ningún synth previo. Hay como un enorme coágulo, un bloque total que ya es cuento. Eso es clarísimo, aunque nada pueda parecer más oscuro. Y precisamente allí reside esa especie de analogía onírica del signo inverso que hay en la composición de tales cuentos, puesto que todos hemos soñado con cosas meridianamente claras que, una vez despiertos, eran un coágulo informe, una masa sin sentido. Me pasa todo el tiempo, no sé si les pasa a ustedes. Yo tengo sueños cinematográficos. Y tengo que, cuando la historia es muy buena, tengo que pararme a escribir lo que me acuerdo. Tengo el teléfono lleno de notas absurdas, que es lo que he recordado, porque es que segundos antes se borra todo, ¿no? Donde quedé, onírica, el signo opuesto que todos hemos soñado. Se sueña despierto al escribir un cuento breve. Los límites del sueño y la vigilia ya se sabe. Basta preguntar al filósofo chino o a la mariposa. Esto es de Basho, ¿no? Aquella cosa, o de... ¿Cómo es lo de la mariposa y el filósofo? Que soñó la mariposa y al despertar estaba la mariposa, algo así. De todas maneras, si la analogía es evidente, la relación es de signo inverso, por lo menos en mi caso, puesto que arranco del bloque informe y escribo algo que solo entonces se convierte en un bloque, en un cuento coherente y válido per se. La memoria, traumatizada sin duda por una experiencia vertiginosa, guarda en el detalle las sensaciones de estos momentos y me permite relacionarlos aquí en la medida de lo posible. Hay la masa que es el cuento, pero ¿qué cuento? No lo sé y lo sé. Todo está visto por algo mío que no es mi conciencia, pero que vale más que ella en esa hora fuera del tiempo y de la razón. Hay la angustia y la ansiedad y la maravilla, porque también las sensaciones y los sentimientos se contradicen en esos momentos. Escribir un cuento así es simultáneamente terrible y maravilloso. Hay una descripción exaltante, una exaltación desesperada. Es ahora o nunca, y el temor de que pueda ser nunca exacerba el ahora, lo vuelve máquina de escribir corriendo a todo teclado, olvido de circunstancias, abolición de lo circundante, y entonces la masa negra se aclara. Y a medida que avanza, increíblemente las cosas son de una extrema facilidad, como si el cuento ya estuviera escrito con una tinta simpática y uno le pasara por encima el pincelito que lo despierta. Escribir un cuento así no da ningún trabajo, absolutamente ninguno. Todo ha ocurrido antes, y ese antes, que aconteció en un plano donde la sinfonía se agita en la profundidad, para decirlo con Rimbaud, es el que ha provocado la obsesión, el coágulo abominable que había que arrancarse a tirones de palabras. Y por eso, porque todo está ya decidido en una región que diurnamente me es ajena, ni siquiera el remate del cuento presenta problemas. Sé que puedo escribir sin detenerme, viendo presentarse y sucederse los episodios, y que el desenlace está tan incluido en el coágulo inicial como el punto de partida. Me acuerdo de que la mañana en que me cayó encima una flor amarilla,
El bloque amorfo era una noción del hombre que encuentra a un niño que se le parece y tiene la deslumbradora intuición de que somos inmortales. Escribí las primeras escenas sin la menor vacilación, pero no sabía lo que iba a ocurrir, ignoraba el desenlace de la historia. Si en ese momento alguien me hubiese interrumpido para decirme, al final el protagonista va a envenenar a Luke, me hubiera quedado estupefacto. Al final el protagonista envenena a Luke, pero eso llegó como todo lo anterior, como una madeja que se desovilla a medida que tiramos. La verdad es que en mis cuentos no hay el menor mérito literario, el menor esfuerzo. Si algunos se salvan del olvido es porque he sido capaz de recibir y transmitir sin demasiadas pérdidas esas latencias de una psiquis profunda, y el resto es una cierta veteranía para no falsear el misterio, conservarlo lo más cerca posible de su fuente, como un temblor original, su balbuceo arquetípico. Esto es genial, ¿no? La idea en la que él va expresando su idea del cuento. Lo que precede habrá puesto en pista al lector. No hay diferencia genética entre este tipo de cuentos y la poesía como la entendemos a partir de Baudelaire. Pero si el acto poético me parece una suerte de magia de segundo grado, tentativa de posesión ontológica y no ya física como la magia propiamente dicha, el cuento no tiene intenciones esenciales. No indaga ni transmite un conocimiento o un mensaje. El génesis del cuento y del poema es, sin embargo, el mismo. Nace de un repentino extrañamiento, de un desplazarse que altera el enigma normal de la conciencia. En un tiempo en el que las etiquetas y los géneros ceden a una estrepitosa bancarrota, no es inútil insistir en esa afinidad que muchos encontrarán fantasiosa. Mi experiencia me dice que de alguna manera un cuento breve, como lo que he tratado de caracterizar, no tiene una estructura de prosa. Cada vez que me he tocado revisar la traducción de uno de mis relatos, o intentarla de otros autores, tal vez como Poe, he sentido hasta qué punto la eficacia y el sentido del cuento dependían de esos valores que dan su carácter específico al poema y también al jazz. La tensión, el ritmo, la pulsación interna, lo imprevisto dentro de parámetros previstos, esa libertad fatal que no admite alteración sin una pérdida irrestañable. Los cuentos de esta especie se incorporan como cicatrices indelebles a todo lector que los merezca. Son criaturas vivientes, organismos completos, ciclos cerrados y respiran. Ellos respiran, no el narrador. A semejanza de los poemas perdurables y a diferencia de toda prosa encaminada a transmitir la respiración del narrador, a comunicarla a manera de teléfono de palabras. Y se pregunta, pero entonces, ¿no hay comunicación entre el poeta, el cuentista y el lector? La respuesta es obvia. La comunicación se opera desde el poema y el cuento, no por medio de ellos. Y esa comunicación no es la que intenta el prosista, el teléfono a teléfono. El poeta y el narrador urden criaturas autónomas, objetos de conducta imprevisible, y sus consecuencias ocasionales en los lectores no se diferencian esencialmente de las que tienen para el autor. Primer sorprendido de su creación, lector azorado de sí mismo. Breve coda sobre los cuentos fantásticos. La primera observación: lo fantástico como nostalgia. Toda suspensión of disbelief, no sé qué es disbelief, no más que tengo en mi diccionario, en la otra página, La anterior. ajá, abajo. O increíble o no creíble. Es como no creer, algo así. De la, digamos, no creída obra. Believe es creer y dice motivo aquí. A ver, orden en la sala.
Ajá. Entonces dijimos que era la suspensión de la no creída obra como una tregua en el seco, implacable asedio que el determinismo hace al hombre. En esa tregua, la nostalgia introduce una variante en la afirmación de Ortega. Hay hombres que en algún momento cesan de ser ellos y sus circunstancias. Hay una hora en la que se anhela ser otro uno mismo y lo inesperado, uno mismo y el momento en el que la puerta que antes y después da al zaguán se entorna lentamente para dejarnos ver el prado donde relincha el unicornio. Segunda observación. Lo fantástico exige un desarrollo temporal ordinario. Su irrupción altera instantáneamente el presente, pero la puerta que da al zaguán ha sido y será la misma en el pasado y en el futuro. Solo la alteración momentánea dentro de la regularidad delata lo fantástico. Pero es necesario que lo excepcional pase a ser también la regla sin desplazar las estructuras ordinarias entre las cuales se ha insertado. Descubrir en una nube el perfil de Beethoven sería inquietante si durara 10 segundos antes de deshilacharse y volverse fragata o paloma. Su carácter fantástico solo se afirmaría en el caso de que el perfil de Beethoven siguiera allí mientras el resto de las nubes se conduce con su desintencionado desorden sempiterno. Ahí hay una cosa interesante para definir lo que es un cuento fantástico, ¿no? Es decir, cuando hay algo que aún estando dentro de las normas del orden, utiliza el tiempo para transformarse, pero no se transforma al mismo tiempo de lo que tiene alrededor. Por eso el jardín de los senderos que se bifurcan de Borges es un relato fantástico, porque el hombre le está explicando todo lo que puede pasar si entra al jardín, y esta conversación que estamos teniendo es sin duda parte de eso. O es fantástico y no mitológico el cuento La casa de Asterión, cuando el Teseo desgraciado dice, y el Minotauro apenas si se resistió, ¿no? Porque narra todas las cosas terribles que es el Minotauro, todo resultó que no, que él lo que quería era un amigo. ¿Dónde quedé? En la mala literatura fantástica, los perfiles sobrenaturales suelen introducirse como cuñas instantáneas y efímeras en la sólida masa de lo consuetudinario. Así, una señora que ha ganado el odio minucioso del lector es meritoriamente estrangulada al último minuto gracias a una mano fantasmal que entra por la chimenea y se va por la ventana sin mayores rodeos. Aparte de que en esos casos el autor se cree obligado a proveer una explicación a base de antepasados vengativos o de maleficios malayos, de Malasia, ¿no? Agrego que la peor literatura de este género es, sin embargo, la que opta por el procedimiento inverso. Es decir, el desplazamiento de lo temporal ordinario por una especie de full time de lo fantástico, invadiendo la casi totalidad del escenario con un gran despliegue de cotillón sobrenatural, como el socorrido modelo de La casa encantada, donde todo resumba manifestaciones insólitas, desde que el prologuista hace sonar el abdalón de las primeras frases hasta la ventana en la buhardilla donde culmina espasmódicamente el relato. Todos en los dos extremos, insuficiente instalación de circunstancias ordinarias y el rechazo casi total de estas últimas, se peca de impermeabilidad. Se trabaja con materias heterogéneas, momentáneamente vinculadas, pero en las que no hay ósmosis, articulación convincente. El buen lector siente que nada tiene que hacer allí en esa mano estranguladora, ni ese caballero que de resultas de una apuesta se instala para pasar la noche en la tétrica morada.
Este tipo de cuentos que abruma las antologías del género recuerda la receta de Edward Lear para fabricar un pastel cuyo glorioso nombre se ha olvidado. Se toma un cerdo, se lo ata a una estaca y se le pega violentamente, mientras por otra parte se prepara con diversos ingredientes la masa cuya cocción solo se interrumpe para seguir apaleando al cerdo. Si al cabo de 3 días no se ha logrado que la masa y el cerdo formen un todo homogéneo, puede considerarse que el pastel es un fracaso, por lo cual se soltará al cerdo y se tirará la masa a la basura. ¿Qué es precisamente lo que hacemos con los cuentos donde no hay ósmosis, donde lo fantástico y lo habitual se yuxtaponen sin que nazca el pastel que esperábamos saborear estremecidamente? Fin. Además le pone fin al ensayo. Ok. ¿Por qué leer este relato, este ensayo, esta conferencia, esta cosa, esta explicación de Cortázar? Porque es vital entender que existen relatos que no cumplen con las normas de la técnica del cuento a cabalidad. Podemos leer el decálogo y darnos cuenta de que hay unas normas, ¿no? Usted tiene que ir de principio a fin, tiene que saber lo que va a pasar. Pero Cortázar te dice que no. Que no sabes, no tienes que saber cómo va a ser el final del cuento. Cortázar te dice que lo tienes que sentir. Y que lo más importante es que tú hayas intentado o puedas ser uno de los personajes de ese relato. Es decir, que el relato pueda estar con vida. Y por eso lo asemeja o lo acerca a la poesía. Les traje 2 cuentos. Uno llamado La Casa Tomada de Julio Cortázar y otro Un día de estos de García Márquez. Uno fantástico, el otro social, para que no digan, bueno, es que esa teoría de Cortázar solo se aplica a los cuentos fantásticos, solo se aplica cuando es algo así, bueno, que sobresale de lo ordinario. ¿Cuál leemos primero? El de Cortázar. El de Cortázar. Vamos a leer y analizar, así que me disculpan si interrumpo. Primero, dense cuenta de el hablo del personaje, de la persona narrativa que está utilizando el narrador. ¿En qué persona está escrita? Se los dejo a ustedes para que lo descubran. Nos gustaba la casa. Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a las más ventajosas liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella. Lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7 y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de una genealogía atestada por nuestros bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. De este párrafo salvo una cosa maravillosa, ¿no? Esto de a veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos.
En ese punto la casa empieza a ser alguien. Porque antes nos gustaba la casa, ¿no? El objeto. Pero ahora la casa está haciendo algo. ¿Tienes un vasito con agua que me regales? Irene era una chica para no molestar a nadie. Nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, fuera black and white. Aparte de su actividad matinal, pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias. Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada, resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto. Me complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si habían novedades en literatura francesa. Desde 1936 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa de quien me interesa hablar. Miren la maestría cómo retoma el tema, ¿no? Primero, el narrador. ¿Qué narrador tenemos? Tenemos un narrador que narra en primera persona del plural. Primera persona del plural. Está narrando en primera persona, pero en primera persona del plural. Después se desdobla para hablar de Irene en tercera persona. Pero lo hace porque el narrador está dentro del cuento. Sigue estando en primera persona. Sigue estando en... Es decir, cuando dice, Irene era una chica nacida para no molestar a nadie, si no hubiésemos leído Nos gustaba la casa, podemos pensar que es una tercera persona. Aquí es tercera persona, porque no está hablando él y él no está haciendo nada junto con ella. Es el asunto de los plurales. Véanse las curiosidades de las cosas que son plurales, ¿no? Cómo hablar de otros en primera persona del plural nos permite a veces hablar en tercera persona. Pero vuelve y retoma el punto de la casa, ¿no? Pero es de la casa pero es de la casa que me interesa hablar. De la casa y de Irene. Porque yo no tengo importancia. Me pregunto, ¿qué hubiera hecho Irene sin el tejido? Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado, no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lilas. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería. No tuve valor para preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente le entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. Ve cómo hablo de él también, ¿no? Por más que digo que de él no importaba. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes que daban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica
y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el zaguán, abría el cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por la casa, o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se juntan tierra en los muebles. Buenos Aires era una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en los aires. Apenas sopla una ráfaga se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con el plumero, vuela y se suspende en el aire y un momento después se deposita de nuevo en los muebles y en los pianos. Los muebles y los pianos, ¿no? Tiene varios pianos. Lo recordé siempre con la claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran las 8 de la tarde y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí al mismo tiempo o con un segundo después en el fondo del pasillo que traía desde aquella pieza hasta la puerta. Me tiré el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja de mate, le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido, me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo, recogiendo las agujas: tendremos que vivir de este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar la labor. Me acuerdo que me tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene pensó en una botella de esperdina de muchos años. Con frecuencia, pero esto solamente sucedió los primeros días, cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo, a las 9:30, por ejemplo, nos daban las 11 y ya estábamos de brazos cruzados. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría los platos para comer fríos de la noche. Nos alegramos porque siempre resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida de fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá. Y esto me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas.
casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía, fíjate este punto que se me ha ocurrido, ¿no da un dibujo de trébol? Un rato después era yo el que le ponía en los ojos un cuadrito de papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen y Malmedy. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en voz alta, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de esto, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, el ruido de pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. Era en la cocina hay demasiados ruidos de loza y vidrios para que otros sonidos interrumpan la casa. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz, hasta pisábamos despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en voz alta, me desvelaba enseguida. Todo esto está entre paréntesis, 2 párrafos que están entre paréntesis. Quiere decir que son 2 párrafos que no son necesarios en la narración. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio ella tejía, oí ruido en la cocina. Tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo, casi a nuestro lado. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y le hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuertes, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba en las manos y las hebras iban hacia la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?, le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto y vi que eran las 11 de la noche. Rodé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando. Y salimos así de la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera a la casa a esa hora y con la casa tomada. Fin. Si yo les pregunto qué pasa en el cuento, ¿qué pasa en el cuento? Algo o alguien tomó la.
hay un recuerdo merodeando, una reminiscencia que yacía en el hogar, como la muerte de una persona, de un ser querido, qué sé yo, un recuerdo de un amor, que se siente, que está, que se percibe. ¿Qué más puede pasar en ese cuento? Rompe con la estructura del cuento como lo conocemos, porque no se preocupa por decirnos algo. ¿Quién tomó la casa? No. Lo deja como a imaginación del lector. Ok. La interpretación de cada quien. O nada, porque Y la casa era alguien. Una casa. La casa era alguien. ¿Qué pasó con esos personajes? Entonces, Cortázar viene, estamos hablando años 40, 50, 60, 70, hasta que muere Cortázar, a ser uno de los grandes revisionistas del mundo del cuento, porque propone que el cuento puede romper con esas reglas preestablecidas. Y se puede hacer preguntas o puede sencillamente abstenerse de tener una historia. Porque parece que el cuento es lo que cuenta, pero no necesariamente es lo que cuenta. Quizás el cuento cuenta otras cosas que no son precisamente lo que se narra, sino cómo se narra. Vamos a leer el cuento que ustedes escribieron, el texto que escribieron sobre Yo El día que me quieras. escribí en camino, porque realmente, Luis, lo Usa el había micrófono. olvidado. Es una especie, no diría yo de cuento, pero sí una poesía dentro de la poesía, ¿no? Por irresponsable, se me había olvidado. Y bueno, en camino pude escribirlo. Empiezo rápidamente, es corto. El día que me quieras, ya no me querrás tanto, le decía la luz a Junio. La noche que me quieras, ya no seré de noche ni de plenilunio, le dice Luz, palpándole el rostro a Junio. Trataré de conquistarte como Shakespeare enamoró el siglo XVI y hacerte el amor por los oídos como Beethoven en el XVIII. El día que me quieras, resonarán arpegios nunca jamás oídos en la ciudad de los sordos. Mi querida amada, el éxtasis de tus ojos se derrite en todas las primaveras que hubo, por montes y praderas delante de tus besos. Está el día que me quieras, y si deshojas la hoja marchita y envenenada, la luz y Junio se encontrarán de nuevo en el nido de gérmenes, donde florecen las místicas flores de loto que gritan tu nombre cuando revienta el alba. De las 1001 noche cada brisa canta, pero Junio no estaba y Cherezades se había ido. El día que me quieras, bajará Dios y conversará conmigo en el celaje, tendrás un altar. Se detendrá el tiempo en los tiempos de junio cuando te vea y la luz se apague. Ok. No sé quién se lo paso a ti. Tiene momentos de fluidez el poema. Al principio siento que te sentiste vinculado al poema original y fuiste bastante... Hay una palabra que se llama la jaculatoria. Hay cosas que tiene la poesía clásica, la poesía... Esa poesía del siglo XIX, latinoamericana, que es muy protocolar, en un sentido estrictamente ceremonioso, ¿no? Las mejores partes de tu poema es donde no es ceremonioso, donde se siente más libre. Pero es evidentemente la influencia del poema de Amado Nervo, que es ceremonioso. ¿Cuál es el logro de Amado Nervo a pesar de que raya en lo cursi, ¿no? No podemos evitar que el poema sea cursi, porque es evidentemente un tema cursi. Es que él intenta utilizar las palabras más sencillas para expresar su cursilería, ¿no? Las cosas que van a pasar ese día que ella lo quiera, él, son cosas muy sencillas. Hay
partes del poema sería bueno que nos lo pasaras para verlo. Pero hay partes del poema donde si quitaras lo del día que me quieras, intentaras unir solamente las imágenes, podrías quizás reestructurarlo para Y de que allí salir, nacer otro, pues, sí, nazca otro. que nazca otro, pero con ese tema, porque ahí hay, ¿qué fue lo que finalmente obtuve de tu poema? Esa floritura ágil del ritmo del poema. El poema necesita, urge de tener un ritmo. Y es complicado conseguir los ritmos de la poesía, pero cada poema debe tener una especie de armonía dentro del ritmo del poema. Víctor Bielma habla de la orquestación del poema. Es decir, cómo hacemos para que el poeta se convierta en el director de orquesta de los sonidos del poema. Entonces hay varios ritmos porque está una parte que es más acelerada y otra que evidentemente está más relacionada con el poema original, el texto maestro. Si alguien quiere opinar sobre el poema de Eduardo. Creo que usó parte de los elementos del poema original, ¿no? Creo que Eduardo usó parte de los versos, no sé si por Sobre todo Junio. de los versos del poema original, y eso permite de alguna manera rescatarlo, pero incorporarle también elementos propios de él. Entonces esa combinación me parece buena. ¿Te gustó? Buena y interesante. Si alguien más quiere decir algo. Esta es la dinámica. Opinamos sobre los textos de los demás con libertad, porque son textos, precisamente son ejercicios para que no nos duelan. Si yo te digo con el poema que escribí cuando me dejó mi novio, o porque nació mi hijo, o porque se murió mi mamá, y tú me dices, no, ese poema está mal escrito, a mí me va a doler y nos vamos a tener que caer afuera con piñazos. Claro. Ajá. Pero si es un ejercicio, tenemos claro que estamos escribiéndolo para recibir críticas Y y poder para mejorar. aprender de esas críticas. Por eso no traemos nuestras cosas más preciadas, esas las guardamos para la casa. Si no hay otro comentario, escuchamos a Yasmín. Bueno, yo escribí un cuento breve, no sé si sigo con los cánones, y es un poco cruel. Lo inspiro en el trasfondo, es la misma ciudad donde nació Amado Nervo. Y comienza así. No me mires así, Faustina, con esos ojos de espanto, que todavía no ha llegado tu hora. Además, el padre Nemesio no vendrá a verte hasta que termine la misa de las 5 y pase por la casa de los Arría a tomarse una botella de vino y se atragante con las famosas quesadillas de doña Elvira. Nos queda aún tiempo para recordar el sufrimiento que me causaste al evitar que huyera de Tepic con José Amado. Yo sé que no lo hiciste por lealtad a mi padre, tu benefactor, quien te trajo a la hacienda para hacerme compañía, pero que, por puro cariño, te trató como a una hija. Yo sé que en el fondo lo hiciste por envidia. Deseaste ser tú y no yo la inspiración de sus acariciantes poemas. Eso que escribía y te entregaba cada mañana cuando salías al mercado en la esquina de la casa Aguirre, y que me dejaron de llegar cuando decidiste entregárselos a mi padre. ¿Te acuerdas de aquel hermoso poema que me dedicó y que se titulaba El día que me quieras? Pues, a pesar de tu traición y de la prohibición de volver a verlo, ese anhelado día llegó. Sí, y no vuelvas a mirarme así. Fue justo cuando asesinaron al gobernador don Prudencio y todo Tepic estuvo conmocionado por ese horrendo crimen. En medio de aquella tropelía, José Amado y yo nos fuimos a ver todas las luces de junio y a soñar despiertos en una noche de plenilunio. Anduvimos entre montes y praderas, mientras él apasionadamente me deshojaba las margaritas. Reímos felices, aunque solo fue por un día, y bebimos del cáliz sagrado de nuestros labios, mientras descansábamos en el beatífico regazo de Dios. Ese día que tú nunca tuviste ni tendrás. Ahora ya puedes rumiar con tu espantosa mirada y dejar si acaso algo de aliento para que el padre Nemesio, ya borracho, te dé el consuelo que necesitas para morir en paz. Genial. Me encantó lo de me deshojaba
¿cómo es? Intensamente. De sus jóvenes margaritas. Sí, no, pero el adjetivo, ¿cómo era? Intensamente, fogosamente, las margaritas. Dice, anduvimos entre montes y praderas, mientras él Apasionadamente me me deshojaba las margaritas. Qué metáfora del sexo, qué genialidad. Creo que ya me voy porque me vinieron a buscar. Ah, te vinieron a buscar. Lee tu texto. No, no lo hiciste, no te preocupes. Sí lo hice. Ah, pero léelo. Eso se lo estaba comentando a Rodolfo cuando llegué. Te da pena leerlo. Porque nunca he enseñado mis escritos, entonces... Pero es más adelante- un ejercicio, mira, míralo así. Es un ejercicio. No es un texto literario, no es un texto profesional, tienes derecho a equivocarte. Todos los que están aquí, a excepción de este morenito bonito que está aquí, no tienen ningún libro publicado. Los demás no han publicado todavía su primer libro. Así que, bueno, ya el mes que viene Uraní publica su primer libro. Pero mientras tanto, aprovechemos antes que Uraní publique y se convierta en una escritora con libro publicado. Léelo, por favor. Ay, acompáñanos con eso. Está bien. Y lo puedes enviar al grupo, tampoco. Pero guárdalo y cuando te tengas valor no lo lees. No lo vas a votar. Chao, un gusto. Nos vemos la semana que viene. Creo que sí. ¿Qué puedes decir de mi cuento? ¿Qué te puedo decir del cuento? Me encanta a las cosas que no se dicen son las que más suenan en ese cuento, ¿no? Ese rencor de esa mujer hacia esa chismosa, me recordó a un texto de Jaime Sabines, la tía Chofi, ¿no? Esa Sofía siempre virgen. Eso me gustó. La venganza del momento de la muerte, ¿no? La mujer está esperando la extrema unción, no hay que decirla, no hay que describirlo. Se sabe desde la primera línea. No hay que describir el cuerpo de la mujer y nos podemos imaginar su cuerpo por la circunstancia en la que se encuentra. No dijiste si estaba acostada en una cama o etcétera, pero ya sabíamos que estaba convaleciente. Y también sabemos la diferencia de edades entre la muchacha que habla sin decirla, ¿no? Es decir, qué bueno es cuando la narrativa nos mete en una atmósfera y nosotros terminamos de acomodar esas cosas. Es lo que pasa cuando el cine mata a la literatura, ¿no? ¿Cómo podríamos meter eso en cine? Bueno, tendrías que colocarle cara a la vieja, cara a la muchacha, colocarle color a la cama donde está acostada, clase social, etcétera. Y el uso del texto maestro creo que estuvo bastante interesante porque las referencias fueron cruzadas, es decir, no fueron totalmente literales. Creo que es un buen texto, un buen relato breve y mantiene la intensidad de principio a fin, cosas que podría entonces catalogar de cuento, ¿no? Por allí se hace al género del cuento. Me gusta mucho. Sí. A mí también me gustó en lo personal. No tengo nada, digamos, crítico, pues, que decir de tu poema, de tu cuento. Me pareció bien. De repente porque hay cosas que ignoro todavía en este campo literario. Pero la verdad es que sí, felicidades. Quedó bastante bonito. Yo creo que has mantenido tu firma, por decirlo, tu carácter desde que estamos conociéndote en el grupo, mantienes esa misma línea de complejidad y hermosura al mismo tiempo. Entonces, parece que esa es tu firma. Mira, qué bien. Y creo que deberías mantenerla porque te permite que cuando se lean puedan decir este es Yamil. Y le da originalidad. Una de las cosas que es interesante del personaje principal, que es el que está narrando, además es un personaje protagonista, un narrador protagonista, es que está definido por una emoción. Es decir, la tipa le tiene arrechera a la otra que le está hablando. Y esa emoción se siente. Y qué importante es que anotemos nosotros para esta descripción, para este trabajo de generar personajes, es que lo básico para perfilar un personaje, que tenga personalidad un personaje, a veces hay personajes que no tienen personalidad, es que los conduzca una emoción.
Y después otra cosa que los personajes son necesarios es que tengan un objetivo dentro de la narración, es decir, que tengan una meta. Puede ser que la cumplan o no, pero una emoción que es como la gasolina, como el combustible, que va a mover el vehículo del personaje, que es la meta del personaje. En este caso, la emoción y la venganza van en la misma, es decir, el objetivo y la... Yo sentí que hubo crueldad, mucha crueldad y falta de perdón. Y no hay que ser santo, es decir, no hay que decir, ay, todos los personajes tienen que terminar bien. Existe gente de todo. Lo hice con ese desafío, porque como a mí me gusta lo sutil, lo que termine bonito, entonces quería salir de esa comodidad y entrar en un terreno que no... Y es positivo. Quiero que lean un cuento de Clarice Lispector que se llama El crimen del profesor de matemáticas. La escritora brasileña Clarice Lispector. Ah, Lispector, ya. El crimen del profesor de matemáticas. El autor. Una escritora brasileña llamada Clarice Lispector. Uno de mis cuentos favoritos. Junto con La mujer más pequeña del mundo, que también es una obra maestra de Clarice Lispector. Y si tienen la oportunidad, consiguen el de la gallina, pero es que nunca me acuerdo cómo se llama el cuento de la gallina. ¿Ah? ¿La de ahora sí no? No, de Clarice Lispector tiene un cuento, tiene dos cuentos de una gallina. Tiene uno de una gallina que, o creo que es tiene dos cuentos de una gallina, pero hay uno que es muy divertido porque es una gallina que se dio cuenta de que se la iban a comer. Y otro cuento de una niña que crió una gallina desde que era un pollito. Y era su mejor amiga, y era su gallina. Y era un amor con la gallina. Y llega la hora en que mataron a la gallina. Y no aparecía la gallina por ningún lado. Y mamá, ¿dónde está la gallina? Y la gallina, y consiguió las plumas. Y le tuvieron que explicar, bueno, que la gallina, que tal, que su gallina, la gallina de ella, que le tenía nombre, la gallina, la habían hecho sopa. Entonces le sirvieron la sopa, se tomó la sopa, le dijo, nadie puede tomar esa sopa, está deliciosa, yo quiero toda la sopa para mí porque la gallina era mía. Bueno. Entendió muy bien la cosa, es decir, la crueldad del niño, que es la psicología del niño. Como ella, en ese cuento, por ejemplo, de la gallina, ahorita no me acuerdo el nombre, ella... Todo el asunto de la niña era la posesión. Era una niña que le gustaba tener cosas. Tenía su gallina, tenía sus cosas. Y todo era de ella. Al final se determinó por allí, bueno, entonces la sopa es mía porque la gallina es mía. Ajá. Gildardo, ¿nos vas a leer algo? ¿Tienes? No sé si Dani. ¿Cómo es eso? Ok, bueno, yo hice una especie de cuento corto también. Se llama Crónicas de un corazón multifásico o los problemas de en el bullicioso mercado interdimensional maracaibeño de corazones rotos y esperanzas desinfladas, los tenderetes proliferaban en variedad y atenciones. Los que ofrecían inyecciones de ficción romántica, los que vendían palabras de reconciliación y los que, como el de Madame Verbena, vendían antiguas pociones de conjugaciones amorosas. Ella, con su peculiar sombrero de subjuntivo, no dejaba de lanzar suspiros. ¡Ay, el amor, exclamaba, lanzando vistazos al joven Amadeo, que intentaba desesperadamente declararse a su amada, la esquiva Beatriz. Siempre igual, estos inexpertos y sus conjugaciones complicadas. Amadeo, ajeno a los comentarios de Madame Verbena, se debatía entre tiempos verbales. Sí, el día que me quieras, no, no, mejor el día que me quisieras. ¿Por cuál decidirme? Probaré primero el día que me quisieras, murmuró, imaginando el futuro donde Beatriz, finalmente, donde Beatriz caería finalmente rendida a sus pies. Demasiado incierto, demasiado azaroso, se reprendió. El día que me quieras, sí, el llamado nervio. Tiene que funcionar. Intentó de nuevo con un toque de esperanza.
tampoco, demasiado dependiente del presente y demasiado sensible, se quejó. Mientras tanto, Beatriz, una experta en gramática cuántica, analizaba la situación con una ceja alzada. El día que me querrías, pensó con un toque de ironía, ¡ja! Como si fuera a cambiar de opinión solo porque lo desea. Luego, con una sonrisa pícara, el día que me querrás, ¡ja! Como si tuviera tanta seguridad. Amadeo desesperado recurrió a Madame Verbena. Ayúdeme, Madame Verbena. No sé cómo conjugar mi amor, dijo suplicante. La vendedora, con gesto teatral muy a lo Meryl Streep, le entregó una poción humeante y burbujeante y con voz de experta en los dolores y angustias del amor, le dijo: con esta poción podrás usar el tiempo verbal correcto, pero hizo una pausa dramática. Pero ten cuidado, le advirtió. Cada tiempo tiene sus consecuencias. Amadeo con temor bebió poco a poco la poción y de repente se encontró viajando a través de los tiempos verbales. En el pretérito perfecto simple, el día que me quisiste, le dijo a una Beatriz del pasado, que lo miró con ojos perplejos y nostálgicos. Pero eso fue hace siglos, le exclamó. En el pretérito imperfecto, el día que me querías, le susurró a una Beatriz que parecía estar a punto de amarlo, pero que se desvaneció antes de que pudiera hacerlo. Casi lo logro, exclamó Amadeo frustrado. En el pretérito perfecto, el día que me habías querido, le dijo a una Beatriz que parecía haberlo olvidado por completo. Ni siquiera te recuerdo, le respondió ella con una mirada fría. No sé si fuimos primos o hermanos, quién sabe qué. Amadeo, exhausto y confundido, regresó al presente donde Madame Verbena le esperaba con una sonrisa comprensiva y una mirada maternal. El amor no es una cuestión de conjugaciones, querido joven Amadeo, es una cuestión de sinceridad. Beatriz, que había presenciado el viaje de Amadeo a través de los tiempos verbales, se acercó a él con una mirada diferente. Le dijo, quizás, tomándole cariñosamente la mano, quizás el tiempo verbal correcto no es tan importante como el sentimiento que lo acompaña. Y así, en el multiverso verbal, Amadeo y Beatriz aprendieron que el amor puede ser como el peculiar coyote persiguiendo al inalcanzable correcaminos del amor, o como el tiempo. No sabemos definirlo y mucho menos entenderlo. Es un misterio que no siempre se puede conjugar correctamente.